Bienvenidos a esta sesión de video donde vamos a crear un reporte financiero utilizando el estándar o formato XBRL. Para esto es necesario que contemos con la suite de Altoba, misma que está formada por tres componentes básicos o tres herramientas. El primero de ellos es XML Spy, el segundo de ellos es MapForce, el tercero es el StyleVision. Dentro de cada una de estas herramientas podemos realizar diferentes tareas. En el XML Spy nosotros vamos a definir la taxonomía, la definición y declaración de los documentos, así como los elementos de los mismos. Una vez que hemos creado el documento XSD, se crean al mismo tiempo varios documentos anexos, que son el cal, el def, el for, el app, el pre y el tab. Cada una de estas iniciales tiene su significado. El de cal significa cálculos, el de def definiciones, for es para formatos, lay para labels, pre para presentation y tab para tablas. Luego de esto tenemos un enlace hacia MapForce, donde vamos a tomar la taxonomía creada y la vamos a enlazar a una fuente de datos, que en este caso puede ser una base de datos, y al mismo tiempo definir las condiciones y los formatos entrantes o salientes que va a usarse para pasar los datos a digamos al formato XBRL. Luego de definido esto, pasamos a la última fase, que es la de StyleVision, donde se va a tomar el archivo creado XSD y en base a la fuente, que puede ser un archivo XML creado en el mismo MapForce, se puede tomar como fuente y hacer un preview del reporte ya en el estándar XML. Vamos a empezar haciendo clic en XML Spy, dentro del cual vamos a crear un archivo nuevo y vamos a seleccionar XBRL Taxonomy Schema. Hacemos clic en aceptar, luego de lo cual vamos a colocar un nombre que puede ser proyecto opcional. Seleccionamos la taxonomía, la versión, tenemos el 2014 hacia abajo. Seleccionamos una fecha de creación y asimismo cómo van a quedar. Como les había hablado al inicio, aquí están los archivos anexos, que son los de definición, presentación, cálculo, referencia y etiqueta. Hacemos clic en siguiente y aquí nos pregunta o nos permite seleccionar las taxonomías que no se ajustan a GAP 2004. Aquí, dependiendo del uso que le vayamos a dar al reporte o al formato o a la taxonomía en sus inicios, podríamos no seleccionar a esto. De todas maneras, se va a importar el esquema de núcleo, que es el estándar norteamericano de Estados Unidos. En esta ocasión vamos a seleccionar todas y vamos a hacer clic en finalizar. Esperamos un momento hasta que XML Spy cree el archivo, ¿sí? Y agregue los elementos de acuerdo al formato indicado 2014 y a las librerías importadas. Todas estas librerías en este momento se están bajando del internet para que formen parte del proyecto. Vamos a esperar un poquito más a que suceda esto y listo. En este momento se acaba de crear nuestro proyecto. Como vemos en la parte derecha, tenemos en vista general, tenemos el nombre del proyecto y los archivos que ya habíamos hablado, que son los anexos, y también las librerías de los estándares que se va a usar en esta taxonomía. En la parte central podemos ver los elementos que están relacionados a las librerías que hemos agregado, y tenemos también varias fichas. Definiciones, que es donde nosotros vamos a definir digamos, todos los documentos, ya, que va a permitir esta taxonomía imprimir.
así como los elementos dentro de cada uno o subconjuntos de datos que van a haber dentro de cada uno. Presentación, de igual manera, van aquí a constar todo lo que tiene que ver con la presentación. Esto es una de las cosas más importantes porque aquí va a permitir crear cómo queremos o qué datos con qué datos vamos a trabajar, con qué datos estándares vamos a trabajar y cómo va a ser su presentación. Cálculo, si hay algún cálculo customizado, de igual manera la fórmula y la tabla, la forma de hacer la presentación. Un poco más organizadamente de tablas. Bueno, lo primero que vamos a hacer aquí es crear digamos, una función de vínculo. Y en esta función de vínculo lo que nosotros vamos a hacer es crear una propia. Primero seleccionamos una fuente donde va a constar, digamos, los metadatos de esta taxonomía que vamos a crear. En este caso puede ser un sitio web, proyectofinal.com. Luego de esto hacemos clic en definición, cálculo y presentación, lo cual me va a permitir utilizar esta función de vínculo en las fichas correspondientes, definición, presentación, cálculo y bueno. Luego de esto vamos a hacer clic aquí en más y le vamos a decir que vamos a trabajar con estos archivos, con el archivo calc, con el archivo pre, presentación y con el archivo ref. Luego hacemos clic en el botón aceptar y posterior a eso lo que nosotros vamos a hacer es, en este momento lo que vamos a hacer es vamos a agregar una función de vínculo y en esta función de vínculo lo que vamos a hacer es enlazarlo a la función de vínculo estándar que hemos creado, que es proyecto final, y la creo al principio. Luego de esto, lo que nosotros podemos hacer es crear dentro de este contenedor, vamos a crear los diferentes documentos y los elementos de esos documentos. Vamos a presentar solamente lo que hemos creado y aquí vamos a insertar referencias del elemento. Listo, aquí vamos a decir que busque. Listo, en este caso vamos a crear un conjunto de elementos, un conjunto de datos para este documento y vamos a empezar colocando uno de los elementos estándares que sería en este caso statement statement of statement of cache statement of cache flows abstract contiene, ¿no? Tengo que buscar bien statement no está buscando statement statement of cache. Listo, estamos buscando y es statement of cache flow abstract, que es el que vamos a agregar. Y listo, una vez que lo hemos agregado, vamos a hacer clic en insertar arco para agregar un elemento hijo. Y este va a ser un cubo. Este cubo está definido como statement table. Dentro de statement table vamos a definir un nuevo arco y el cual se va a llamar statement line items. Pero va a ser un ítem, ¿no? Statement
line items. Listo. Dentro de statement line items vamos a definir una nueva agrupación de datos, un nuevo ítem que se va a llamar eh, net cash provided by use in financing activities abstract. Lo estamos haciendo así, con todos estos datos, con toda esta jerarquía, debido a que es un ejemplo usado por el mismo Altoba en la creación de este tipo de reportes. Entonces, lo que se ha querido es un poco abstraer del conjunto completo de ejemplos un caso típico que nos permita ver la funcionalidad de las herramientas Altoba con el XBRLT y así ver el resultado final. Porque como se podrán dar cuenta, aquí existen muchísimas definiciones estandarizadas a nivel mundial para entidades financieras que se apeguen a este estándar. Muy bien, una vez explicado esto, vamos a crear el que les dije, Activities Abstract. Esto comienza con used, used used in financial, used in financing activities abstract, que sería este de aquí. Insertamos y finalmente vamos a insertar un nuevo ítem que es payment of dividends. Payment of dividends, y así hemos creado un elemento que es Payment of Dividends, que es un estándar que se sigue en este XBRL. De hecho, aquí pueden ustedes observar en la observación, en el dibujo de observación que proviene de fast.org. Es un estándar ya definido que sigue y que lo vamos a agrupar de esta manera. Ahora bien, una vez que nosotros hemos realizado esto, ya nosotros podríamos estar ya en capacidad de poder generar un primer reporte con estos datos. Bien, lo vamos a grabar. Al momento de grabar se realizan dos operaciones. No solamente que se genera los archivos anexos y este archivo, sino que también se hace la validación de lo que hemos hecho. Es decir, si está debidamente jerarquizado, si está debidamente parametrizado, porque cada uno de estos elementos o de estos ítems los podemos parametrizar agregándole más atributos, etiquetas o referencias. Algunas de las cuales son optativas y otras obligatorias. Y muchas de las cuales también dependen de las librerías que hemos importado. En este caso, miren, está preguntando si deseamos o si confirmamos los archivos anexos. Entonces hacemos clic en sí. Y como les indicaba, se acaba de validar el archivo. Una vez hecho esto, podríamos seguir creciendo en elementos dentro de la jerarquía o dentro de la estructura. Sin embargo, cada uno de estos elementos es repetitivo, o sea, la forma de crearlo. Ahora bien, una vez realizada esta parte de almacenamiento en nuestro disco duro, vamos a utilizar en el menú XBRL y tenemos aquí las dos opciones. Generar XBRL con MapForce, que me va a permitir a mí enlazar esta estructura que acabo de crear a una base de datos donde va a reincidir la información o los datos que quiero mostrar en el reporte. Bien, entonces dentro de XBRL tenemos la opción de crear ya el mapeo o la asignación. Hacemos clic aquí y nos va a preguntar si deseamos basarnos ya en un documento previamente definido. Le decimos que no, omitir, y en este momento nos va a aparecer la estructura de la taxonomía que hemos creado. Una taxonomía sencilla. Ahora esto crece bastante dependiendo de la complejidad de la organización financiera que lo vaya a utilizar. Por el momento lo que nosotros hemos hecho es crear un solo ítem, solamente para explicar las funcionalidades que prestan las herramientas con este estándar XBRL. Vamos a esperar un poquito. Bien, ahora Altoba MapForce me pregunta
cómo deseo hacer los enlaces. Entonces yo voy a indicarle que se va a utilizar vistas de la base de datos de enlace de presentación y definición, es decir, mediante hipervínculos. Hacemos clic en aceptar y aquí nos debería mostrar, como les dije hace un momento, la taxonomía. Bueno, por default se ha creado ya algunas taxonomías y aquí voy a buscar la que yo creé, que sería definición nueva, y aquí está. Lo puedo identificar fácilmente porque dice proyectofinal.com, que es el URI. Hacemos clic sin mencionar, identify period context, y aquí lo tenemos. Este es mi ítem de datos que en este momento lo voy a vincular. Para eso voy a hacer clic aquí en este icono que dice insertar base de datos. Voy a seleccionar cualquier motor de base de datos me es útil de los que están listados aquí. En este caso, por cuestiones sencillas, vamos a utilizar el primero, que es Access, Microsoft Access, y se va a conectar por el framework de Adobe. Hacemos clic en conectarse y aquí lo que va a hacer es abrir la base de datos en su estructura y vamos a seleccionar que vamos a usar todas las tablas que están dentro de esa base de datos. Vamos a esperar un ratito hasta que se visualice la estructura de la base de datos y listo, ya lo ubicó en la parte derecha. Lo vamos a mover hacia la parte izquierda y aquí vamos a hacer clic en periodos, vamos a hacer clic en Facts for Duration, vamos a extender un poquito más y vamos a ubicar uno de los campos de esa tabla que esté relacionado con Payments on Dividends. Ahora, este título aquí pudo haber cambiado, pero decidimos dejarle el default. La vinculación es extremadamente fácil. Hacemos clic en el campo, luego clic en la señal de la flecha y lo movemos hacia acá. En ese momento ya está definido la estructura. Previo a generar el archivo XML que contendría ya los datos extraídos de esta fuente de datos en el formato XBRL, tenemos que hacer unas definiciones obligatorias, como son estas de aquí, ¿no? La definición de los datos obligatorios los podemos ver con estas flechitas que son de color verde. Por ejemplo, aquí en Identifier, ya, tenemos que colocar uno de los datos que son más importantes. Ese dato importante tiene que ver con el nombre del proyecto. En este caso, que es proyecto final. Aquí puedo crear una constante haciendo clic derecho en cualquier parte gris del proyecto. Hacemos clic en insertar constante y aquí pongo el nombre, que sería proyecto final, de tipo cadena. Y luego de eso hago la vinculación. De igual manera con la flecha hacia la flecha que apunta al dato que quiero especificar. También puedo crear otra constante donde defino el esquema. El esquema que podría estar definido en mi sitio web. Proyecto final.com, ¿sí? Slash esquema. Listo. Y de igual manera hago la conexión. Aquí en periodo tiene una característica especial porque tiene que ver con un periodo de tiempo, con una fecha. Y para esto vamos a utilizar el periodo de fecha que viene dentro de la tabla. Vamos un poquito más arriba y aquí lo tenemos. A ver, creo que está un poquito más arriba. Aquí está. A ver, from date. Listo, from date es el campo que vamos a utilizar. Vamos a enlazarlo con periodo. ¿Sí? Y luego tenemos que colocar otros datos adicionales que son el start date y el end date. Start date y end date tengo que hacer una conversión. Para esto voy a utilizar dentro de las bibliotecas que viene con Altoba MapForce, voy a ubicar algo que diga date from daytime. Date from daytime. Voy a colocarlo acá. Y aquí
voy a asignar las fechas, esta fecha aquí entrante y una fecha saliente acá. Voy a repetir la misma operación con toDate, fecha entrante, fecha saliente, ¿sí? Para que de esta manera no haya ningún problema al momento de extraer los datos, ya que en la taxonomía que hemos utilizado tiene un formato date, mientras que la base de datos tiene un formato datetime que incluye la hora. Bien, una vez que hemos hecho estos pasos iniciales, veamos cómo queda la comprobación o validación de la asignación. Hacemos clic en este botón y esto lo que hace es validar si lo que hemos hecho está correctamente realizado. Miren que aquí tenemos una pequeña observación, una pequeña advertencia, y nos dice que UniRes tiene que ser declarado. Entonces, para esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir una constante. Ya que no ha sido heredado de ninguno de los archivos importados del proyecto, y lo vamos a conectar. Es decir, le vamos a asignar un dato. Veamos nuevamente la verificación y listo, ya lo pasó. Una vez que hemos hecho eso, vamos a hacer clic en resultados y en resultados podemos ver la cantidad de datos que nos bota, ¿sí? Toda esta información es el archivo XML ya con datos extraídos de la fuente de datos. Una vez hecho esto, lo que podemos hacer es grabarlo por el archivo de salida. Lo vamos a guardar en el escritorio y le vamos a poner proyecto final XML. Guardar. Bien, una vez que estamos en desarrollo de esto, pues llamamos ahora sí a la opción que está dentro de XBRL para generar el archivo PDF. Para generar ya el reporte en sí. Hacemos clic en esta opción y una vez que hacemos clic en esta opción, vamos a visualizar la herramienta del Style Vision ya con el archivo de taxonomía ya cargado. Hagamos clic aquí y esto es lo que vamos a visualizar. Como ya habíamos creado nuestro archivo de taxonomía, un poco largo por los default que se han cargado, sin embargo al final tenemos la definición que nosotros hicimos, como pueden ver en la pantalla dice proyecto final, y luego de esto pues vamos a borrar esta parte que dice contenido y en esa parte vamos a colocar nueva definición. Hacemos clic en crear tabla XBRL y nos muestra un asistente dentro del cual nosotros podemos customizar aún más la presentación del formato XBRL. Hacemos clic en aceptar y posterior a eso nos va a presentar. Recuerden que solo tenemos un ítem, por lo tanto va a ser algo sencilla la presentación en esta ocasión. Una vez que se ha hecho esto, es necesario que se cargue el archivo. Para cargar el archivo de fuente de datos, hacemos clic en HTML y aquí nos permite seleccionar el archivo de fuente de datos. Hacemos clic en sí y en este momento nosotros nos vamos a el documento XML que hicimos en la herramienta anterior, que en este caso la herramienta era el MapForce. Ya seleccionamos el archivo y luego de eso hacemos clic en el archivo, en el botón abrir. Finalmente lo que deberíamos observar es algo parecido a esta pantalla, que es un preview de un HTML del reporte. Recuerden que esto es un ejemplo sencillo de cómo se ha generado un reporte en base a XBRL. Bueno, sin más que indicar, pues les quedo muy agradecido, pues, y esto hay que profundizarlo, ya que tiene que ver mucho con el tema financiero y contable de una organización, especialmente aquellas entidades financieras del Estado y privadas. Hasta pronto.